La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Recta final de la temporada de premios. Estamos ya a unas horas de la gran gala de los Oscar con presencia española, con Bayona y La Sociedad de la Nieve, con Pablo Berger y Robot Dreams y con Oppenheimer de favorita. Y Pepa Blanes está ya en Los Ángeles para la retransmisión especial de esta ceremonia, la de los premios más importantes de la industria del cine. Analizamos a fondo cómo llegan las películas y nuestra porra, pero también repasamos los estrenos de la semana. Celia Rico vuelve al universo de Madres e Hijas en Los Pequeños Amores. Hay dos películas francesas interesantes y el español Juan Carlos Fresnadillo dirige a Millie Bobby Brown en Dancel. En series charlamos con los hermanos Sánchez Cabezudo de Nos vemos en otra vida, ficción sobre el primer condenado del 11M. ¡Acción! El cine en la SER con Pepa Blanes. Los Oscars ya están aquí, se celebran después de un año marcado por esa doble huelga en Hollywood que paralizó la industria, la de guionistas y la de estrellas. También de la amenaza de la inteligencia artificial y cuando vislumbramos nuevas tendencias en el cine mundial. Por ejemplo, el éxito de Barbie augura nuevas sagas de juguetes en la gran pantalla, teniendo en cuenta la caída de los superhéroes. Y también la alegría de que el cine de autor, el cine adulto, haya hecho también buena taquilla. Oppenheimer de Christopher Nolan es un ejemplo, pero bueno, Nolan siempre hacía buenas taquillas, pero también las sorpresas indies como Anatomía de una caída. Y como cada año, los premios alegrarán a unos, enfadarán a otros, habrá comentarios, se dirán muchísimas cosas, pero a nosotros lo que debería enorgullecernos es que el cine español haya logrado 3 nominaciones. Es una buenísima noticia, no solo para Bayona y para Berger, no solo para la industria del cine, sino para España entera como país. Un país sin cinematografía es un país sin imagen, algo bastante chungo, permítanme la expresión, en el mundo de hoy. España tiene una cinematografía y una imagen sana, con ganas de crecer, de contar cosas, de demostrar que es diversa y variada. Ojalá ninguna ley, ninguna fake news más se cargue todo lo conseguido. La SER desde Los Ángeles. Especial Premios Oscar con Pepa Blanes. Sintonía de los Oscar para este episodio del Cine en la SER que hacemos desde Los Ángeles, California, a pocas horas de que comience la gala de premios donde los españoles estamos en 3 categorías. Todo preparado por aquí, muchos nervios. ¿Qué tal en Madrid? Elio Castro, José Manuel Romero, ¿cómo estáis? Pues muy bien, programa, multinacional. Los Ángeles, Málaga, que está Elio Castro, y aquí que estoy yo en Madrid. Yo estoy todavía en Málaga, pero prometo que a última hora prometes llegar a tiempo, ¿no? Madrid, vale, me parece muy bien. Bueno, como decimos, tenemos programa especial la noche de los Oscar, esta madrugada del domingo al lunes, que ya cada vez es menos madrugada porque se adelantan 2 horas. Vamos a seguir el minuto a minuto de la gala con todo el equipo y además con 2 fichajes que nos encantan. Cris Trenas, una de las directoras del documental Esta ambición desmedida sobre la gira de Zetangana, y el actor Paul Monen, que es un friki que se lo ve todo, eso nos ha dicho, y también nuestra corresponsal en Estados Unidos, Sara Canals. Como decimos, es un año muy especial para los españoles que han tomado Hollywood literalmente, porque Bayona con La Sociedad de la Nieve compite en una categoría complicada. Es cierto que el favorito es Jonathan Glazer con La Zona de Interés. Es una manera también de reivindicar esta historia de luchar contra este relato de los ganadores y del heroísmo entendido desde esta cosa más chirula del guerrero. Aquí hay en esta película recuerdo que le decía al actor, tienes que aprender tienes que aprender a morir, tienes que aprender a llorar, tienes que aprender a dejarte cuidar. Bueno, pues veremos qué tal lo tiene Bayona, no lo tiene fácil, pero ahí estaremos. Berger está nominado en la categoría de película de animación. Es también muy complicada porque por un lado hay pesos pesados de la industria, como Spider-Man o Pixar, y por otro lado, lo indie pues está representado por Miyazaki. La animación es un género, el género es la comedia, el drama, el thriller. La animación es un medio, la animación es una forma de contar que en vez de utilizar una cámara utilizamos dibujos.
Bueno, es el discurso de Pablo Berger que emula a ese discurso de Guillermo del Toro. Y veremos también quién se corona como la mejor película del año, porque parece que es un año predecible, lo ha ganado todo Christopher Nolan. ¿Quién se lo iba a decir a este olvidado de la Academia, ¿no? que con su película más política y más alejada quizá del género iba a conseguir ser el favorito? Oppenheimer es la historia del padre del arma atómica que explotó contra Hiroshima, un portento técnico con buenas interpretaciones que puede arrasar esa noche. Nunca puedes saber en el mundo en el que se estrenará tu película porque se necesitan años para hacer una película. Sinceramente, cuando estaba empezando a escribir, tuve una conversación con uno de mis hijos adolescentes y me dijo literalmente: ¿pero a alguien todavía le preocupan las armas nucleares? Hablamos de eso y le dije, bueno, tal vez esa sea una razón para hacer la película, porque la historia en sí misma es increíblemente dramática. Pero lamentablemente, y por las peores razones posibles, 2 años después no hace esa pregunta. Nadie hace esa pregunta. Y eso es lo que pasa con nuestro miedo al apocalipsis nuclear. Nuestro miedo a las armas nucleares va y viene con los movimientos de la sociedad, pero el peligro nunca va y viene. Siempre está ahí, a un nivel constante. Es casi como si, como seres humanos, estuviéramos cansados de preocuparnos por eso todo el tiempo. Pero para mí, esta película tenía que estar infectada por ese trasfondo de pavor que es la presencia de armas nucleares en nuestro mundo, que Oppenheimer introdujo y que nunca desaparecerá. Bueno, pues ahí está la entrevista de José con Christopher Nolan, que por supuesto pueden consultar completa en la web. Chicos, vamos a empezar, si os parece, por lo español. Y luego ya seguimos con el meollo de la película. ¿Creéis que podría dar el sorpaso Bayona o Pablo Berger en sus categorías, aunque no son los favoritos? Yo sinceramente creo que no. Creo que es el peso que tiene La Zona de Interés, que además es candidata a mejor película, hace que sea el premio que tienen destinado para ella dentro de la ceremonia de los Oscars, ¿no? Para esta película. A lo mejor se lleva otro más, pero ese de mejor película internacional yo creo que está reservado para ella. Es complicado, pero bueno, también vamos a ser positivos en el sentido de que la alternativa a La Zona de Interés, la primera alternativa es La Sociedad de la Nieve. El año pasado, lo hemos repetido, ganó Netflix en esta categoría, también con una película que había hecho ya versión Estados Unidos, como en este caso con Viven, y recordemos también cómo ha cambiado estos años solo la apertura que ha tenido la Academia Americana de Hollywood con películas internacionales. Es verdad que esa apertura se simboliza también con La Zona de Interés, que es una película que ganó el segundo premio en Cannes, más de arte, ¿no? Puede considerarse, no de gran público, y que sin embargo, como decía Elio, se ha colado en mejor película, tiene todas las papeletas, pero bueno, Bayona en todas las casas de apuestas que yo he mirado está en segunda posición. Berger lo tiene más complicado, eso sí, con Spider-Man, con Elemental y con Miyazaki, porque pues bueno, no está entre los 3 primeros candidatos de los 5 que hay a ganar la estatuilla. Es complicado, ¿no? Que en La Zona de Interés, recordemos que tiene 5 nominaciones, entre ellas dirección y entre ellas película. Entonces, claro, es complicado que en la categoría de mejor película internacional pues no gane, ¿no? Como pasó con Roma, como pasó con Parásitos, que luego encima Parásitos dio el otro salto mortal, ¿no? Entonces, bueno, sería complicado, pero es verdad que es una película que ha emocionado muchísimo, sobre todo en el mundo latinoamericano, pero también en el mundo anglosajón. Y Bayona no es un desconocido, con lo cual pues siempre queda la duda de easy, por lo que sea, así que ahí nos vamos a quedar en el easy. Y en cuanto a película, pues yo sí creo que está dado. Es una pena porque es una película que me gusta mucho, pero me parece que son unos Oscar como que les falta emoción, que casi todas las categorías les podríamos hacer la pieza y no cambiar ni una coma, ¿no? Y que Oppenheimer ganara estos Oscar. Elio, ¿va a ser el año de Christopher Nolan? Yo creo que sí, que va a ser el año de Oppenheimer, que va a arrasar en las categorías principales y probablemente en algunas de las demás. Y además me parece bien que sea así, porque venimos de unos años donde los Oscar han caído demasiado desprestigiados, discutidos, con el efecto, por ejemplo, el año pasado de Toda la vez en todas partes, ¿no? Que para muchos es una película que no debía ganar el Oscar a la mejor película y no con llevarse Coda tantos premios. Exactamente, Coda. En fin, y yo creo que los Oscars tienen que sentar un poco, pues ya decir, oye, aquí estamos la Academia de Hollywood y volvemos a ser serios, aunque sea solamente por una vez.
cantaría mucho que no fuera Oppenheimer, la verdad. A ver, reúne muchas de las requisitos, ¿no?, que puede gustar en la Academia, una película técnicamente impecable, enorme, política, como decías tú a la entrada, Pepa, la primera vez que Nolan entra en ese terreno, un biopic, también les gusta muchísimo, los actores están nominados, Nolan no tiene, indudablemente es un director, muy director, que no tiene ese reconocimiento por realización, y reúne, pues como digo, casi todos los requisitos, y que ha sido la película de consenso en los premios previos y en la temporada, nunca se ha bajado de ese carro. Es verdad que a mí lo curioso, ¿no?, que me resulta es que la alternativa sobre el papel parece que no es ni siquiera Los asesinos de la luna de Martin Scorsese, sino que serían más alternativas a una no victoria de Oppenheimer, serían incluso Anatomía de una caída y Pobres criaturas, según las nominaciones, más que Scorsese, que otra vez parece que le van a pintar un poco la cara, pero bueno, nosotros nos seguiremos defendiendo. A ver, para mí es la que más me gusta, o la que yo le daría el Oscar, ¿no? Los asesinos de la luna. Creo que fíjate que las 10 nominadas, quitando Maestro, ¿no? Y todas me gustan. Son películas de este año que me gustan bastante todas. Incluso American Fiction o Vidas pasadas, que son películas más pequeñas. De todas, quizá creo que la que tiene un plus o la que dice algo más son la zona de interés, que es complicado que gane, o Los asesinos de la luna. Pero entiendo el fenómeno Oppenheimer, ¿no? Y entiendo que es una digna candidata del Oscar. Me da mucha pena por Scorsese, porque creo que ha hecho una película que cambia muchas cosas y que es importante que también gane, ¿no? Y que quede en la historia. Y sí, es verdad que otros años la película de consenso no es la que más gusta, sino la que menos disgusta, y es la que ganaba. Y en este caso creo que se van a aunar dos cosas, que la película de consenso sí es la que más ha gustado. Con lo cual probablemente esto internamente en la primera votación haya incluso ganadora. Con lo cual eso también, como decía Elio, es positivo para una academia que a veces ha premiado cosas un poco delirantes por ese tipo de ley don que tienen ellos interpuesta, con lo cual pues está bien. Y luego peli me gusta muy taquillera también. Exactamente, una película que ha hecho una barbaridad de taquilla, y que, bueno, y un director que tampoco han querido demasiado. O sea que ahora, en esta película, en la que es más solemne, habla más fácil de entender, ¿no? Con un montaje que sigue manteniendo la idiosincrasia de Nolan, pero quizá mucho más cercana al gran público, pues yo creo que es importante. Y luego tenemos los actores, porque Cillian Murphy es uno de los favoritos, el actor irlandés de Oppenheimer, pero también Paul Giamatti en una película muy mona, Los que se quedan, de Alexander Payne, y ahí está la cosa, entre uno y otro. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que Cillian Murphy tiene, sí, muchas papeletas para llevarse el Oscar y bueno, no creo que salga sorpresa de Paul Giamatti, ¿no? Los demás, Bradley Cooper, yo prácticamente no le doy ninguna opción. Con esa nariz, o sea, cuánta maldad. No, y Jeffrey Wright, que podía ser pues una alternativa simpática, digamos, pues tampoco demasiado está con ser nominado, ¿no? O sea que yo creo que el mano a mano entre Paul Giamatti y Cillian Murphy lo gana por varios cuerpos Cillian Murphy. Yo creo que también. Yo creo que también es un actor muy reconocido por series de televisión como Peaky Blinders, que ha hecho una campaña muy discreta, muy tal, porque él es muy irlandés y que viene ganando muchos premios. Es verdad que en un momento parece que lo adelantaba Paul Giamatti, pero creo que a este sprint final llega con más solidez Cillian Murphy. Bueno, pues veremos qué pasa. Entre las actrices, Emma Stone y Lily Gladstone han ido ganando los premios previos, pero parece que será la actriz de Pobres criaturas y no la de Los asesinos de la luna la que gane. A mí me gustan las dos interpretaciones muchísimo, me gusta mucho Sandra Hüller también, pero creo que Emma Stone, que ya tiene Oscar, me gustaría que lo ganara Lily Gladstone, que creo que es un papel difícil, porque parece fácil a priori, pero hay que darle una solemnidad. También ha sido una actriz que ha colaborado con el guión. No sé, emocionalmente, si pudiera yo elegir y manipular los sobres de la Academia como buena valenciana, diría Lily Gladstone. Elio. Sí, yo creo que lo que pasa con Los asesinos de la luna es que creo que se ha ido desinflando bastante en esta temporada de premios, ¿no? Y entonces eso puede que le haya perjudicado, le puede perjudicar un poquito a Lily Gladstone. A su favor tiene que a la Academia siempre le gusta
gusta sentar una serie de precedentes, y ahora mismo pues sería premiar a una nativoamericana, ¿no?, por primera vez a los Oscar, y por encima de Emma Stone, que como dices tú ya tiene un Oscar, y aunque está estupenda, a mí me parece que quizá es la mejor interpretación de del todo el quinteto, ¿no? Pero yo en este caso le daría cierta ventaja a Lily Gladstone por ser nativa americana, y entonces todo lo de simbólico que tiene entregarle este premio. Sí, yo coincido con Elio, aunque es verdad que según las predicciones matemáticas que hace de Hollywood Reporter, que son muy, muy curiosas, ¿no?, de ver, le dan casi un empate, 40% las dos. Yo creo que va a estar muy, muy reñido, que no vamos a saber. Es la categoría de las categorías principales la que está más indecisa en estos momentos. Para mí Emma Stone tiene el papel del año, es un papel muy kamikaze, muy atrevido, también es productora de Pobres Criaturas, pero coincido con vosotros, no hay nada más que decir que indudablemente Lily Gladstone está fantástica en la peli de Scorsese, y que también hay un gran simbolismo en ese premio a Mejor Actriz Protagonista en los Oscars, porque sería un premio a la película, sería un premio a ella, un premio a un pueblo, ¿no?, al pueblo indígena de los Osage, y creo que tiene una potencia a nivel de relato que no sé cómo lo van a interpretar en Estados Unidos a la hora de votar. Y ya por último, si podemos decir una pequeña maldad, si gana Oppenheimer todo y demás, recordemos que yo creo que una parte del Oscar se lo debe a Barbie, porque no hubieras, o sea, no, creo que Oppenheimer quizá no hubiera sido el mismo fenómeno, no lo sabremos nunca, pero no hubiera estado tanto en la conversación si no hubiera sido por ese fenómeno que se formó con el estreno de las dos películas juntas, ¿no?, que le favoreció a Oppenheimer. Bueno, pues aquí están un poco nuestras claves. Ya saben, les recordamos que el domingo de madrugada a las 12 de la noche, una hora antes, nos vemos en la cadena SER. El cine en la SER con Pepa Blanes. Y ahora sí, vamos con los estrenos de la semana, que nos llevan más bien a un reestreno. Stop Making Sense, la película de Talking Heads, que en el año 84 estrenó Jonathan Demme, uno de los mejores documentales sobre música de todos los tiempos, rodado en 3 noches y con 7 cámaras. Elio Castro, ¿tú eras mucho de los Talking Heads? Bueno, no mucho, vamos, los escuchaba y me gustaban algunas canciones. Lo que sí, que este documental de Jonathan Demme, el director del Silencio de los Corderos, la verdad es que es maravilloso y fabuloso. Lo hizo antes de que dirigiera 2 largometrajes de tanto peso que están hoy un poco olvidados, como son Algo Salvaje y Casada con Todos, ¿no? Y antes, por supuesto, del Silencio de los Corderos, antes que la rompiera con el Silencio de los Corderos. Y yo creo que este documental, lo bueno que tiene, lo maravilloso que tiene, es que extrae todas las posibilidades técnicas y artísticas de un documental musical sin robar absolutamente nada a los artistas y a las canciones. Es decir, lo que estamos viendo es un concierto musical maravillosamente rodado, y que no hay historias más allá de lo que es el propio concierto y las propias canciones. Y entonces eso es lo que le da valor y lo que sigue estando vigente después de tantos años de este documental. Totalmente de acuerdo, nada más que añadir. Y es cierto que estamos vintage ochenteros esta semana, en la que hay mucho espacio en la cartelera para el cine español, que viene de tener un hueco en el Festival de Málaga. Allí se han presentado Los Pequeños Amores, es la segunda película de Celia Rico, la directora que debutó con Viaje al cuarto de una madre. Como en su ópera prima, nos acerca las relaciones entre madres e hijas. Aquí la edad de ambas sube. Adriana Ozores es la madre que necesita los cuidados de la hija, y María Vázquez es esa hija. Es una historia íntima sobre envejecer y las decisiones que tomamos en la vida. ¿Le has hecho vinagre? Sí. ¿O no sabe nada? Yo compro uno que está muy bueno. ¿Ya hecho? Sí, pero es ecológico. ¿Ecológico? Eso es un cuento chino. Es tan compleja la relación madre-hija y hay tantas capas ahí que
que pensé que tenía que seguir indagando en todo eso. Y aparte que los personajes, cuando terminas una película y la compartes con el público y la gente te cuenta sus historias, como que no se acaba, es como continúan los personajes en tu cabeza. Cuando empecé a escribir, me estaba acercando a los 40, ahora ya los he traspasado, pues pensé, creo que es el momento de pensar en esta relación en estas edades y un poco como telón de fondo, como excusa para en realidad explorar otras cosas que tienen que ver con, bueno, con acercarse a los 40, pasar los 40, hacer balance de las decisiones, pensar en el tema de las expectativas, de las incertidumbres, de los cuerpos, ¿no? de todas estas cuestiones. Sí, entonces digamos que he explorado la relación madre-hija para pensarme más todavía como hija. Si ya no la había pensado, más todavía. No le dieras tantas vueltas a las cosas. ¿Qué quieres decir? Mira, Pablo, se ha echado novia y ya va a ser padre. ¿Y qué? Nada. Que al final te quedarás sola. Sola como tú. Sí, a mí me interesa mucho el tema de las expectativas, que para mí el tema de las expectativas en la película he intentado como, no sé si lo he conseguido, pero he intentado elaborar como una especie de relato de las ficciones, ¿no? Las expectativas al final no dejan de ser ideas que, o la madre, que la madre aquí representa muchas otras cosas, ¿no? Como la madre, el padre, la sociedad, de todo lo que nos tiene que suceder, ¿no? Pues desde una relación sentimental a un trabajo, a ser madre o no ser madre. Entonces todo eso que al final no dejan de ser proyecciones y expectativas, son relatos de ficción que no nos permiten vivir en el presente, nos hacen vivir siempre en lo que no tenemos, ¿no? No, si no tienes que hacer esfuerzos, si no, ¿cómo vas a limpiar el suelo? Anda, pues como lo he hecho siempre. Y que ahora fuera inútil. Mamá, no seas cabezota, te iría bien un poco de ayuda. ¿Qué te parece si llamamos a una señora para que venga unas horas? Una cosa en la que pienso mucho es que hijos somos siempre, porque no, eso es un imperativo, no podemos no ser hijos, ¿no? Pero cuando la gente tiene hijos, ya no solamente son hijos, son padres, madres. Estoy diciendo obviedades, pero no son tan obviedades. Porque si no te conviertes en padre o en madre, pues eres hijo para siempre. Yo no soy madre. Cuando sea mayor y tenga que cuidar a mis padres, mi hermana ya ha ejercido los cuidados. Yo no. Y pensaba, wow, esto es un modelo, a ver, tampoco quiero decir que pasa muy a menudo, pero es un modelo que no tenemos tantos referentes y me hacía pensar mucho en esto, ¿no? Que el paso a los cuidados cuando eres solo hija y no eres madre puede ser muy fuerte, ¿no? Muy, no sé, todo esto es especulación y proyección de futuro, que es lo que le pasa a mi personaje, ¿no? El día que necesite ayuda me iré a un hotel. No, te estoy hablando en serio. Y yo vendo la casa y con lo que me dé me pago un hotel. No digas tonterías, ¿cómo vamos a vender la casa? Total, ¿para quién se va a quedar todo esto? Las actrices están volcadísimas y muy agradecidas de que las miremos desde otro lugar, ¿no? Y claro, para ti es normal, ¿no? Cuando tú planteas una serie de cosas, ¿no? Yo planteo pues que no vayan maquilladas, evidentemente hay ciertas cosas que hay que corregir por temas más técnicos, ¿no? Pero mostrarlas como son y buscar esos cuerpos, ¿no? Que yo quiero que una amiga mía cuando va al cine se sienta identificada. Y las actrices cuando tienes estas conversaciones se entusiasman y entonces te das cuenta de que no era lo normal esto, porque ese entusiasmo es porque a lo mejor no se lo han permitido. Entonces de repente te das cuenta de la labor que no lo haces desde este lugar, pero lo haces desde un lugar súper natural, pero de la labor que tenemos, ¿no? para romper ciertas cosas. Y en este sentido que las actrices se involucren así y se entusiasmen con dejarse las canas o que se les vea, no sé, se les vean las arrugas, pues a mí me parece maravilloso. Además que la arruga es bellísima, la arruga es el tiempo en los cuerpos, la madurez, la sabiduría, ¿no? Y cómo contar a estas mujeres, que estoy hablando precisamente de cómo pasa la vida y cómo pasa el tiempo por ellas si no ha pasado por sus cuerpos, es que no se lo creería nadie, ¿no? Deberías hacer los ejercicios. Si no vas a perder toda la masa muscular.
Hija, te huele el aliento. Es que quizás tenemos que pensar no en el gran amor, sino en los pequeños amores, ¿no? Que nuestra vida está llena de amores y el amor puede ser el de tu madre, el de tu hermana, el de tus amigas, el de tu perro, el de tu vocación, el amor a la literatura, al cine, y la suma de esos amores es lo que nos hace estar bien. Porque si pretendemos estar bien con un único amor, con el gran amor, ¡buf!, qué peligroso. De soñar el verano en el que fuimos novios y poderle cambiar el final. Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido la vuelta de Celia? José. Pues la verdad es que pues muy bien, yo creo que tiene una mirada y un cine muy muy especial. Es verdad que mi sintonía con Viaje al cuarto de una madre era quizá mayor, ¿no? Por una cuestión generacional, no tanto una cuestión de género, pero aquí, aunque todavía no esté en los 40, sí que se van acercando, ¿no? Y muchas de las preocupaciones o de esa idea de hacer balance a los 40 sí que emergen. Creo que tiene una habilidad tremenda para entrar en las casas otra vez, en lo cotidiano. Si en verano hablábamos con ella, ¿no? Que era en invierno y la mesa camilla, aquí estamos en una casa de campo, que la quieren pintar de blanco en el verano, con ventiladores, con esa tortilla de patatas, con ese gazpacho, con esa Adriana Ozores con la muleta, ¿no? Con la pierna escayolada, y la verdad es que creo que está muy bien contada desde esa sencillez la relación, y sobre todo el personaje de María Vázquez, ¿no? Cómo se plantea muchas cosas con ese MacGuffin, ¿no? Que es volver al pueblo por esa lesión que ha tenido tu madre, y te planteas pues bueno, el tema de los cuidados de una generación que yo creo que estamos muy conectados con ese tema porque somos un poco generación sándwich, hemos alargado los procesos de todo, ¿no? Tanto si queremos ser padres, madres o no lo queremos ser, con los cuidados se nos junta con una precariedad y con los cuidados de los padres. Y a mí me gusta mucho que habla también de las expectativas, de las propias y de lo que hemos cumplido, pero también de las que te generan los demás, ¿no? Cuando te hacen preguntas, cuando vuelves al pueblo y te preguntan qué has hecho con tu vida, que si no estás casada, que si no has tenido hijos, todas esas preguntas impertinentes que muchas veces se aguantan. Y en toda esa sencillez y en todo ese discurrir que a mí me parece que tiene la película, hay algo muy bonito en esa relación y en seguir explorando esa relación de madres e hijas. Bueno, es una de las grandes películas que se han visto en Málaga, de las más esperadas, y sí parece eso, una segunda parte o una continuación con el tiempo del Viaje al cuarto de una madre, ¿no? Que se planteaba también esa relación y esa posible salida de la hija, ¿no? A estudiar en el extranjero, ahora es la vuelta. Bien, a mí me parece que es muy coherente con lo que habíamos visto de Celia Rico, pero yo a estas directores es que, por ponerles un pequeño pero, espero de ellas un poco más, que rompan con su primera o con su segunda película y se lancen a hacer otro tipo de historias distintas, ¿no? No que parezcan, no digo repetitivas, pero sí ya un poco vistas. Sí, a mí me parece que eso es lo que le va a pesar, ¿no? Que quizá todo el mundo va a tener la tentación de comparar con Viaje al cuarto de una madre, y es cierto que de alguna manera es un díptico que habla también de las mismas cosas que estaban en esa ópera prima, pero ya no sorprende tanto, pero cambia la edad y entonces quizá para un tipo de público podría ser menos interesante. O sea, entiendo que por ahí va el pero. A mí me gusta una cosa que hace Celia Rico y que casi había olvidado porque ha pasado tiempo desde Viaje al cuarto de una madre, que es un cine basado en la cotidianidad, en los pequeños detalles, en una discusión sobre un lavavajillas o en una copa menstrual, que parece baladí, pero es la primera vez que aparece en el cine. Las discusiones entre madres e hijas, que son discusiones que sabe captar muy bien ese tono a veces de incomunicación, a veces verborreico, ¿no? Sabe jugar muy bien a cómo son esas conversaciones, ¿no? Esa vuelta a la casa familiar, el no querer estar, pero a la vez reconocer que en el fondo se está uno cuidado, ¿no? Hay como muchas cosas interesantes, aunque parezca que la película es más sencilla de lo que de verdad pretende. Y a mí me parece que es una historia que los espectadores deberían acercarse a ver, porque creo que van a disfrutar muchísimo. Creo que son temas muy universales, las actrices están estupendas, y yo creo que es una película que insisto, parece más pequeña de lo que es, así que la recomendamos mucho. Seguimos en Málaga porque hay otro estreno que viene de ahí, Por tus muertos. Es una comedia con José Mota, Jorge Sanz y Carlos Francino Jr. Una historia sobre un grupo de rock, también en los 80, con menos fama, eso sí, que los Talking Heads, que se reencuentran 30 años después. Miguel Palacios, guitarra y fundador de los Metralla. Bueno,
De eso hace ya mucho tiempo. La España de los 80 no se puede entender sin los metralla. ¿Pero siguen vivos? Vengo a sacarte de aquí, tronco. Al viejo estilo. Bueno, de y los en metralla. plataformas llega otro estreno español. Es una gran producción de Netflix con Juan Carlos Fresnadillo, que ha contado en Damsel con estrellas como Millie Bobby Brown, Angela Bassett o Robbie Wright. Película de aventuras con princesas, dragones y deudas de sangre. Yo me leo el guión de Damsel en el 2017 y empiezo a trabajar en ella en el 2019, justo antes de la pandemia, ¿no? Entonces, claro, el proceso de la película ha sido muy largo, han sido 5 años. Nos pilló la pandemia por medio y también, pues bueno, pues que es una película muy ambiciosa y un desafío de producción en muchos niveles y bueno, pues ha costado un tiempo largo sacarla adelante. Espero que sea de vuestro agrado, mi señor. Se os ha preparado un baño y también una cena suculenta. Regresaré al alba para acompañaros a conocer a Su Alteza Real, Henry, príncipe de Aurea. Me parecía muy poderoso y desde que leí el guión la primera vez, la revisión que plantea de las estructuras narrativas clásicas de los cuentos, ¿no? Y cómo en esta ocasión la protagonista, la princesa de la historia, pues no viene nadie a rescatarla y tiene básicamente que sobrevivir con su propio instinto de supervivencia y luchar por sí misma. Desde que tengo memoria he soñado con explorar tierras lejanas, aquellas de las que solo se lee. Tal vez las veamos algún día. Creo que Millie demuestra en esta película un salto de gigante en los proyectos que ha venido haciendo, ¿no? Yo creo que casi te diría que como la protagonista de esta película, yo creo que el público va a asistir a la transformación de una niña en una mujer fuerte e independiente. Ella de alguna forma ha también dado ese salto, ¿no? Y es curioso porque hemos asistido a ese salto viéndola en directo, ¿no? A lo largo de toda su carrera y sus películas, y es en esta película donde yo creo que abraza ya de una forma muy comprometida y muy valiente la mujer que es a día de hoy, ¿no? Vuestra familia necesita dinero y la mía una novia. Lo que no necesitamos es más familia. Les deseo lo mejor a Henry y a Eloís, pero sencillamente... Elodie. ¿Perdón? Mi hijastra se llama Elodie. Eso he dicho. Buen día, Lady Bayford. Un sueño hecho realidad, ¿no? Trabajar con dos actrices de las que me considero fan absoluto y que realmente encarnan colores tan diferentes en la película, ¿no? Angela, yo creo que rompió incluso, te diría, el estereotipo de la madrastra, ¿no? Habitual de estos relatos, y le otorgó un calor y una humanidad muy especial a su personaje. Y Robin, pues esa elegancia y esa, te diría, sofisticación siempre tan precisa y tan fascinante que hace que sea una presencia muy ominosa en la historia, ¿no? Bienvenida, princesa. Durante generaciones ha sido nuestra misión, nuestro deber, proteger a nuestro pueblo. El precio es grande, pero también la recompensa. Esta noche os uniréis a un largo linaje de mujeres que han ayudado a erigir este reino. Esta película es una película de mujeres y de madres, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y explora de forma así como muy orgánica, explora lo que significa ser madre y ser hija, ¿no? Y el encuentro que se produce cuando esto realmente funciona, ¿no? Cuando realmente hay una relación sana y estable entre una madre y una hija, ¿no? Yo creo que ese lugar tan femenino de esta historia era algo en lo que me apetecía adentrarme, ¿no? Porque realmente me considero alguien muy condicionado y tocado por mi propia madre, ¿no? Yo creo que viví con una mujer y me crió una mujer que me contagió su pasión por el cine, ¿no? Y siempre he sentido que fue vital en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que yo he hecho esta película un poco, casi que te diría como un homenaje a mi madre, ¿no? Y a las madres del mundo, porque realmente creo que a nivel emocional tenía algo pendiente hacia ese lugar. Elio Castro, ¿qué tal esta incursión en el fantástico de Fresnadillo? Bueno, es un cuento tradicional que se le intenta, o sea, le da la vuelta, ¿no? Con la protagonista que va para princesa sumisa y tiene que, por avatares de la vida, pues tomar las riendas de su propio destino. Dejémoslo ahí para no contar demasiados spoilers. Bueno, la película está bien, pero yo espero algo más de Juan Carlos Fresnadillo, que fue candidato al Oscar, al mejor cortometraje por Esposados, ¿no? Que se tuvo que enfrentar nada más y nada menos que a una producción de Spielberg, ¿no? Que no lo ganó.
que luego ganó el Goya por Intacto, el Goya al mejor director novel, ¿no? Y que luego por su carrera pues se ha ido, no digo difuminando, porque tiene 28 semanas después, que fue la continuación Zombie de 28 días después, y de Intruders, pero a mí me parece que tiene, y es de la misma generación que un Bayona, por ejemplo, prácticamente, o que un Amenábar, sí, sí, ¿no? Y que yo creo que tiene un gran talento cinematográfico, y que yo todavía espero muchísimo más de él, más que una película que le ha costado mucho tiempo llevar adelante, pero que, bueno, pues se queda en una propuesta aceptable, digamos, para las plataformas, para que sea una película entretenida, que se vea, con un gran reparto, con Angela Bassett, con Robin Wright, ¿no? O sea, que siempre está muy bien, y, o sea, que tiene todo, pero bueno, no deja de ser, digamos, una obra menor para mi interpretación y para mi gusto. Bueno, pues en español llega también La extorsión, es una película argentina con Guillermo Francella, que cuenta la historia de un piloto aéreo que se ve obligado a colaborar con los servicios secretos a cambio de que estos no cuenten un suceso que vivió, estuvo implicado en el pasado. Toda mi vida me esforcé para llegar a donde llegué. Yo no trabajo de piloto, soy piloto. Y sé perfectamente lo que puedo o lo que no puedo hacer. Me siento actor, por sobre todas las cosas. Desde muy joven abracé esta profesión que amo, logré vivir de lo que amo, que en mi país es de elegido poder vivir de lo que uno ama, y llevo muchísimos años, más de 4 décadas, transitando lo interpretativo, y es lo que más amo, el poder componer personajes heterogéneos, antagónicos entre sí, a mí me seduce y mucho, así que explorar cosas nuevas me fascina. Si yo lo hago, si colaboro, ¿ustedes se borran? Es decir, se terminaron las fotos, se terminaron los autos enfrente de mi casa, ¿ustedes se dejan de joder y yo puedo seguir volando? Para mí es vital un buen guión. Cuando hay una buena historia, ya me siento con ganas de leer. Cuando pasan las páginas y no hay meseta, y la cosa va y me atrapa, algo me ocurre. Puntualmente, en La extorsión, me gustó no solamente cómo lo extorsionan, sino que es un ser imperfecto. No es de los buenitos. Es un ser que en su vida matrimonial tiene sus rispideces, es alguien muy puntual. En su vida laboral esconde algo que raya con el delito. Es atrapado y las circunstancias son feroces. Y entonces todo ese arco me resultó muy atractivo. Doctor. ¿Qué? 29 años, 8 meses y 17 días. ¿Qué cosa? Es que el otro día me preguntó cuántos años hace que trabajaba acá y le di una respuesta medio vaga. Después me quedé pensando y me gustaría decírselo con exactitud. Y ahí está. Cuanto más heterogéneos y antagónicos sean los contenidos, y si no me quedan bien decisa, si no me siento cómodo, aún mejor, porque veo que no comulgo en lo más mínimo con su pensamiento o no comulgo en lo más mínimo con su accionar, a mí desde lo interpretativo me genera algo interesante, y cuando comparto con un director o con un guionista que me ponen palabras en la boca que pueda decirlas con absoluta verosimilitud, me siento pleno, y cuando son bien diferentes a mí me hacen enriquecer muchísimo la parte actoral. A partir de ahora, olvídate de Roma, Miami, Nueva York. Tu ruta exclusiva es Madrid. Ahora voy a filmar con un compañero de ustedes, un actor, Dani Rovira. Voy a filmar una película en el mes entre agosto y septiembre del director Javier Veiga, que me sedujo mucho el guión, me gustó muchísimo, y voy a estar. Y ahora sí tengo oportunidad de viajar. Después se truncó en otra oportunidad otro proyecto que me habían ofrecido, pero sí tengo ganas de estar. Cuando voy, tengo familia en España, tengo amigos, estuve varias veces en los premios Platino, donde fui distinguido en más de una ocasión, últimamente por la serie El Encargado, así que me da mucho placer vuestro país. ¿Qué es esta locura? Perder 30 años de carrera, porque sí, es verdad, escucho un poco menos de un oído. Nunca estuve ni cerca de tener un accidente, escucho perfectamente las alarmas y me voy a cagar la vida por eso. Voy a dejar de trabajar como si fuese un viejo choto. Estoy más productivo ahora que a los 30 años. Y como te lo dije al comienzo, al vivir de lo que uno ama es maravilloso. Y hoy con películas, con teatro, con comerciales, me llegan personajes bien heterogéneos. Me fascina el momento que estoy viviendo. A veces tengo momentos de ocio, como ahora, que estoy sin una actividad inmediata porque lo que leí para el primer semestre no me sedujo y entonces no lo llevé a cabo. Entonces tengo mucho tiempo libre y también me gusta atrás. Elio, ¿qué tal Francella en esta película?
Pues como siempre, estupendo, ¿no? Es lo mejor de la película, que está bien, que es un thriller, que se deja ver, que es interesante, que habla de la extorsión, en este caso de un piloto, y de cómo están detrás los servicios secretos de un país como Argentina, pero también como los servicios secretos de todos los países pues tienen un peso que en algún momento nos puede afectar a todos, ¿no? Y en este caso pues le afecta a esto, a un ciudadano, digamos, normal y corriente, que es un piloto, ¿no? Y que conecta con algunas cosas que han pasado también en la realidad argentina, ¿no? O sea, que la película se ve bien, es interesante, es un thriller, pero claro, yo me quedo con el Guillermo Francella del secreto de sus ojos, ¿no? Del encargado, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a seguir con el cine francés, porque hay también películas francesas que se estrenan esta semana. Una de ellas es Vincent debe morir. Es una ópera prima, una propuesta bastante interesante del director Stéphane Castan, un thriller en el que el protagonista es el actor Karim Leclou, al que vimos en la serie Hipócrates, y que empieza a ser atacado por la gente que lo rodea sin motivo aparente. Es un estallido de violencia que hace que la gente se refugie en el campo. Hola, Vincent. Siento llegar tarde. No te preocupes, ¿todo bien? Sí, perdona, Elena, no me ha dado tiempo a actualizar mis fotos de perfil. Bueno, ¿te has peleado? No, es que un chico de prácticas de mi empresa me golpeó con un portátil. Pues la verdad es que tiene una premisa arrolladora, un chico normal que no tiene problemas con nadie, que de repente todo el mundo quiere matarlo, pero con una violencia desmedida, en la oficina, en la calle, en el tráfico, cuando va a comprar el pan, todo. Y es el refugio de este actor, que me parece uno de los mejores actores franceses, me encanta, de hecho con él hablábamos en Unifrance, ahora le escucharemos. Y lo que pasa con la película es que, bueno, quizá tiene un final un poco más embarrado, literalmente, pero a mí me gusta como metáfora de cómo la violencia acaba metiéndose en la sociedad, la persecución. También podría verse como una alegoría de las persecuciones en redes sociales, y la verdad es que como primera película me parece extraordinaria, José. Sí, es una película muy interesante, además por cómo juega con todos los géneros, ¿no? Y con incluso el tono y la actitud del protagonista y las maneras de estar en este mundo dentro de esta persecución, ¿no? Que empieza casi como una sátira, una comedia, ¿no? Donde esas escenas de ataques en la oficina al principio pues no entiendes muy bien y cómo se las toma él. Luego tiene algo también incluso de road movie romántica, ¿no? De escapar con una chica que conoces, y luego también está conectada con maestros del terror, ¿no? Como Carpenter, y con zombies, porque los que lo atacan al final, por mirarlo a los ojos, aparecen como zombies y lo persiguen. Y la verdad es que la violencia es descarnada, y creo que sí que tiene mucho de alegoría social, ¿no? De esta idea de ser perseguido, de ser linchado públicamente, ahora en este caso analógicamente, pero sí que podemos hacer, como dices tú, Pepa, la comparación, la metáfora con esa idea de la persecución en redes sociales, por ejemplo, y creo que para ser una ópera prima tiene unos visos, sobre todo a nivel de dirección, ¿no? Y de ideas visuales y del desarrollo de la trama y de combinar los distintos géneros, que es muy interesante. Pues como decíamos, con el actor hablábamos en Unifrance de cómo ha ido configurándose como uno de los intérpretes más destacados del cine y la televisión francesas, y también sobre esos temas, sobre la violencia y la persecución en la sociedad de hoy. Me conmovió mucho la historia de amor de esta película, una historia donde es difícil amarse a uno mismo en un mundo brutal, y descubrí que era una película que no eliminaba la violencia, pero la convertía en algo absurdo, inútil, a veces divertido y otras patético. Tener una hermosa historia de amor en un mundo duro me parece una buena manera de enfrentarse a una historia realista. Los personajes, a pesar de estar conectados desde el principio, también están aislados. Esta es una película que habla de la soledad también, y de cómo, a pesar de vivir en un mundo donde todos estamos hiperconectados, tenemos dificultades para comunicarnos. Curiosamente, mi referencia cinematográfica en esta película, aunque no tenga nada que ver con el tratamiento, es una película de Wim Wenders que se llama Paris, Texas, que va sobre la dificultad de dos personas para quererse, y me emociona muchísimo, y creo que en esta película hay un paralelismo con ella. Bueno, pues el otro estreno francés es la adaptación de La bestia en la jungla, la novela de Henry James. Patrick Chiha mete a estos dos personajes en su historia de amor a lo largo de los años en una discoteca con la música tecno. Anaïs de Moustier y Tom Mercier son los protagonistas. Qué casualidad encontrarnos aquí.
El próximo sábado estaré aquí, como cada sábado. ¿Cómo es que no tienes amigos? ¿Crees que la gente es capaz de compartir cosas de verdad? Nosotros lo hacemos, ¿no? Y con el director, a quien la Filmoteca ha dedicado una retrospectiva este mes, ha hablado Juan Galarza. Alors, La Bête dans la jungle, c'est un livre que j'ai découvert, je pense, il y a 13 ans à peu près. La bestia de la jungla es un libro que descubrí hace unos 13 años aproximadamente, que me llamó la atención y que me encantó, pero que sobre todo me impactó mucho. Fue como si me reconociera allí, como si las preguntas formuladas en la novela me parecieran muy esenciales sobre el ser humano. Está la pregunta de qué esperamos de la vida y qué es lo que realmente vivimos. También la relación entre nuestros fantasmas y nuestra vida diaria, esta batalla entre lo que soñamos y lo que hacemos. Pero solo porque te guste una novela no significa que la debas adaptar. Además, esta es muy complicada de adaptar, no pasa prácticamente nada. Se la mostré a mi productora y se rió. Me dijo que desde luego no era una Agatha Christie. 3 o 4 años después, un día, volviendo a casa, de repente se me ocurrió la idea. Tendría que hacerse en una discoteca y en ese momento me di cuenta de que era posible. Voilà, et la boîte de nuit était la clé pour le faire. Je crois, je montre dans tous mes films. Creo que en todas mis películas y también en esta demuestro que se trata de una ficción y creo mucho en el artificio. Puedes ver que estoy mostrando cómo se hace la película. Sientes las luces, los disfraces, la fabricación de la obra, los movimientos de la cámara y nunca hago que la gente crea que es verdad. Obviamente son bailarines hoy, obviamente se graba hoy, obviamente es un pasado falso. Pero lo que espero es que trabajando con estos símbolos, básicamente admitiendo la realización de la película, deje claras las emociones y que sean reales. Creo que lo que más odio de las películas es el falso realismo. Aquí, por supuesto, hay un pacto con el espectador. Pienso que mis películas, aunque no sea de forma muy voluntaria, van más sobre recordar cosas, sensaciones o imágenes del pasado. Y espero que detrás de lo falso obtengamos una nueva realidad. El cine en la SER con Pepa Blanes. Hay noches que son mágicas. I grew up in a place called Alcobendas. Divertidas. Thanks to the Virgin of Guadalupe, the Virgin of la Cabeza. Reivindicativas. Esto es por los cómicos de España que han traído como tú la dignidad y el orgullo a nuestro oficio. Emocionantes. For the rest of my life, so thank you so much. Históricas. Thank you, Mr. Wilder. Noches que se repiten cada año y en las que siempre está la SER. I mean, this is for Spain. Programa especial de los Oscar desde Los Ángeles con el cine en la SER. El domingo 10 de marzo a las 12 de la noche, 1 hora menos en Canarias, en la cadena SER. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. En televisión, este lunes se estrena una de las grandes series de HBO para la nueva temporada. Es The Regime, que es una sátira política que nos lleva a un estado ficticio, totalitario, con una dictadura que me encanta. Dani Garrán, ¿qué tal? La dictadura que nos merecemos, exactamente, ¿verdad, Pepa? la única dictadura que podríamos soportar. Bueno, hablaremos de esta serie más adelante porque solo hemos visto, igual que los oyentes, ese primer capítulo, pero no podíamos evitar mencionarla porque esa dictadora, la actriz que interpreta a esa dictadora, Kate Winslet, ha estado en la SER. Kate Winslet ha estado en la SER. Bueno, tú has estado con Kate Winslet. Yo he estado más bien. con Kate Winslet. La SER ha ido a Kate Winslet en este caso. Sí, en una mesa redonda en la que la actriz nos contaba cómo había ido esta experiencia de convertirse en canciller en Centro Europa. El guionista de Succession, Will Tracy, y Stephen Fritz, director de películas como Las amistades peligrosas de Queen o Filomena, están detrás de esta miniserie. Hipocondríaca, agorafóbica y bastante absurda, el personaje de Kate Winslet es la única dictadora por la que yo estaría dispuesto a perder la democracia. So now I feel we need to enter this new phase of really just making stories about women because they're really fucking important. Okay? Y decía que hemos entrado en una nueva fase en la que es posible ya por fin hacer historias sobre mujeres porque son
vamos a decirlo, jodidamente importantes, lo ha dicho así, y que somos las mujeres jodidamente increíbles, pues estamos de acuerdo, Kate Winslet, así que bueno, pues con ella escucharemos esa charla más amplia sobre esta mujer, una mujer malísima, porque como decimos es una dictadora, pero también es importante que se hagan personajes femeninos que tengan pues esos claroscuros, ¿no? O sea que la semana que viene, como decimos, la vamos a escuchar al completo, pero ahora nos vamos a centrar en el estreno español de la semana, la monstruosa y cutre trama asturiana del 11M, que llega a Disney Plus 20 años después del atentado. Sí, todos nos acordamos de esas 192 personas asesinadas y 2.000 personas heridas en el mayor atentado yihadista en Europa, pero lo que no todo el mundo recuerda o conoce es que el primer juzgado por el caso fue un joven asturiano de 16 años. Nos vemos en Otra vida, lleva a la ficción cómo se fraguó el atentado desde un barrio de Avilés. Los hermanos Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo adaptan el libro de Manuel Javois a partir de la entrevista que el periodista hizo a Gabriel Montoya Vidal, Babi, que participó en el traslado de explosivos a Madrid. Murió mucha gente que no tenía que haber muerto, pero si necesitas el dinero, ¿qué haces? Tampoco es que pienses... Da igual. No da igual. Pero yo qué sé. ¿Te arrepientes? Eso es lo fácil. Arrepentirse es lo fácil. Pero si lo piensas, ¿de qué sirve? Bueno, pues los hermanos Sánchez Cabezudo reflejaron la corrupción urbanística en Crematorio, la adaptación de la novela de Chirves, se lanzaron a la distopía nuclear en la zona y ahora retratan en uno de los capítulos más negros de nuestra historia reciente y hemos hablado debatiendo con ellos la mejor manera de abordar el tema, que no dejaba de ser espinoso por un montón de cuestiones que fuimos solventando, ¿no? Pero pasamos mucho tiempo pensando cómo y desde dónde contar esta historia. Es que en esos años yo no pensaba. Era otro. Era un guaje. Lo que sí que nos movió es que creíamos que era una serie muy necesaria, ¿no? O sea, la pregunta, tú coges el libro, yo creo que a muchos no creo que se acordaban de que el primer condenado por los atentados del 11M era un chico de 16 años. Y desde dónde mira Manuel en el libro, creo que es lo que también nos parecía una forma muy interesante para llevarlo a la ficción, ¿no? Es como contar algo tan grande, yo creo que es uno de los hechos más trágicos, ¿no?, de nuestra democracia de los últimos 50 años, y contar algo tan grande desde algo tan pequeño, ¿no?, y desde el barrio, desde algo más cercano, nos parecía que era un contraste que merecía la pena abordar y las consecuencias. Me arrepiento de lo que pasó, no me arrepiento de lo que hice. Mi manera de verlo. Que es verdad que murió mucha gente que no tenía por qué haber muerto, pero si necesitas el dinero, ¿qué haces? Es una crónica criminal, es decir, hay mucha costumbre de hacer crónica criminal en el cine americano, en el cine francés, y tú cuentas la historia de los criminales. En este caso, además, es que había lo que teníamos y nos inspiraba un respeto enorme, es que había nombres y apellidos de víctimas. O sea, no es un narcotraficante cuyas víctimas nunca salen en las películas, en las series de narcotraficantes, o siempre es una cosa como más difusa. Aquí teníamos muy presentes que toda esta historia de contar la historia de estos criminales acababa con muertos, con nombres y apellidos, y eso pues nos planteó primero cómo contar el atentado, que decidimos que nunca querríamos ver rodado el atentado de una forma sensacionalista o no queríamos ver sangre, ¿no?, que lo íbamos a contar a través de las víctimas, que era la propuesta que nos parecía más potente, además además colocaba a las víctimas dentro de una historia de algunos criminales, que la narración del crimen lo hicieran las víctimas, nos parecía que les daba su lugar en la serie, y que por otra parte nos permitía contarlo también de una forma, llamémosle, elegante, es decir, sin recrearnos en sangre y mucho más respetuosa. Yo no soy sanitario ni tengo capacidad. Lo único que sentí, una gran rabia de quién puede haber sido capaz de hacer esto en nuestro barrio, en un barrio obrero, en Vallecas, en el Pozo del Tío Raimundo, un barrio emblemático que se ha distinguido por la lucha de los trabajadores. Y que nos hagan esto en un tren cargado de estudiantes, de trabajadores, que lo único que hacen es aportar a la sociedad su esfuerzo. Antes de rodar nos pusimos en contacto con las personas que participaron en el macrojuicio y dieron su testimonio,
y desde el principio estuvimos en contacto con ellas para contarles exactamente qué íbamos a hacer, plantearles cuál iba a ser incluso la estructura de la serie. Después de rodar volvimos a hablarlo con ella y de hecho decidimos no anunciar la serie ni hasta que ellos mismos pudiesen ver. Hicimos un pase con ellos y bueno, fue muy intenso porque es duro y además ellos están viendo desde el lado, digamos, desde el punto de vista criminal, ¿no? Hasta que llega un poco el macrojuicio, pero al mismo tiempo yo creo que la respuesta fue muy positiva y entendieron muy bien lo que queríamos contar y creo que ellos también están muy a favor de que es algo que hay que contar, ¿no? Pasado 20 años, creo que es una historia que tiene que ser reflejada. Es una serie que habla sobre la fatalidad, sobre algo que sabes que va a pasar. La propia lectura de la novela de Javois hacía que tú supieras hacia dónde se dirigía ese personaje, que es lo que te generaba la angustia, sabes cómo acaba. Y había que informar incluso a las generaciones que no conocían los atentados, así que incluso en los primeros momentos relacionamos todas las fechas con respecto a los atentados. Esa fue la intención, es decir, que estuviera presente. El visionado es verdad que luego es la conclusión. Yo lo ha visto mi hijo que tiene 18 años y la descubre conmigo y su visionado es completamente diferente al de una persona de 60 años que tiene esa vivencia, que conoce gente que ha muerto en los trenes, que recuerda perfectamente dónde estaba cuando sucedieron, es decir, a muchos los interpela directamente. Y como dice Roberto Gutiérrez, el protagonista no había visto absolutamente ninguna imagen del OCM. De hecho, cuando nos lo contó decidimos guardar ese momento para cuando rodamos ya casi a final de rodaje las secuencias del juicio, ¿no? De la sala de la audiencia. Y yo creo que él pues también tuvo esa reacción, ¿no? de ir poco a poco entendiendo todo lo que pasó y metiéndose en lo que fue aquello que vivimos hace 20 años. Yo no abro la boca hasta que me firméis que soy testigo protegido. No te vengas arriba, Emilio, que te estás viniendo arriba. No, si no me levanto ahora mismo no me vais a ver en la puta vida, si te lo digo. Tranquilo, sin amenazar. No, ¿por qué amenaza? No, solo estoy intentando que nos ayudemos todos. Bueno, tenemos que pensarlo, no es tan fácil. Pues pensáislo. Yo no tengo ninguna prisa. No deja de ser una ficción y desde luego queríamos que fuese una ficción de personajes, pero teníamos que tener mucho rigor, ¿no? Es verdad que hay incluso secuencias dialogadas que parecen totalmente inventadas, que están sacadas de sumario de los personajes y había que darle vida a esos personajes de una forma viva, intensa y bueno, como son ellos, porque son muy excesivos y a la vez muy cutres, ¿no? Entonces ese tono era muy complicado. Y el tono local. Creo que de todas las series que hemos hecho, era la que más intentamos cuidar, que nuestro protagonista es asturiano, o sea, los actores han tenido que trabajar acentos, porque queríamos que fuera muy verdad porque el tema localista, el tema local era muy importante en esta historia. Es decir, que era algo, tenía que entenderse que era algo muy, muy local y que trasciende a algo mucho mayor. El actor Pol López interpreta a Emilio Trasorras, el exminero que facilitó los explosivos a los yihadistas, mentor del joven implicado, condenado a más de 34.000 años de cárcel, Dani. Sí, como se describe en la serie, Emilio era un esquizofrénico con acceso a dinamita, razón por la cual captó el interés de los terroristas. A la hora de interpretar a este delincuente, Pol López no pudo evitar tener un dilema personal. Yo dudé de hacerlo. Conocía relativamente a los Sánchez Cabezudo. Vi entonces los trabajos que habían hecho, vi pues su mirada y a partir de ahí me empecé a relajar un montón y pensé, qué suerte que tengo de estar en este proyecto, poder encarnarlo porque su mirada, cómo dan contexto y que es una serie que al fin y al cabo lo que es honra a las víctimas y produce memoria sobre una herida determinante de nuestro país, ¿no? El libro de Javois, nos contaban los Sánchez Cabezudo, es lo suficientemente descriptivo como para crear el perfil de Emilio y fue la principal fuente de documentación para que el actor creara al personaje. Eso sí, siempre con distancia, trabajando desde sus trapicheos de barrio. ¿Cómo lo he vivido yo? Ya te digo, yo intentando una absoluta distancia con los hechos. Quiero decir, yo me iba muy bien saber que yo, como te digo, tengo este personaje que yo he trabajado las secuencias y todo en su conjunto, pero también cada secuencia como una pieza, una distancia alejada siempre porque si no me podía costar a veces olvidarme. Yo tenía que ser ese personaje y jugar a eso, encontrar lo lúdico en hacer ese personaje que, como te digo,
intentar olvidarme de qué formaba parte. La principal preocupación del elenco, al igual que de los creadores, era cómo recibirán las familias y las víctimas este estreno. Desde el primer momento se contó con ellos para saber su opinión. Han estado siempre muy atentos y siguiendo muchísimo cómo respiraba eso, porque eran las primeras personas y espectadores que tenían en la mente, ¿no? Hacerlo con respeto y dignidad, y parece ser que así ha sido, porque por lo que me cuentan la gente está satisfecha o lo agradecen, digamos. Bueno, pues hablábamos de que todos conocemos el atentado, todos tenemos más o menos una vivencia cercana, pero no tanto a esa trama asturiana. De hecho, los actores que interpretan a Baby, el adolescente protagonista, trabajaron su personaje pues sin tener información previa. Sí, son dos los actores que le encarnan en su etapa adolescente y más madura. En la etapa más madura es Kim Ávila, cuando ya sale de la cárcel, y a Roberto Gutiérrez, que es el adolescente, lo captaron a la salida de un McDonald's de Oviedo, y a partir de ahí le ofrecieron el papel. Y claro, el joven asturiano nació en 2004, el año del atentado, por lo que había oído la historia muy de lejos. Sí, yo por ejemplo solo sabía que hacía muchos años había ocurrido un atentado en España y que era el 11M. Yo no tenía ni idea de nada más. Y pues sí, a raíz de esta serie pues supe un poco cómo fue, y la trama asturiana pues también. Kim Ávila, como decíamos, le interpreta en su edad más adulta después de cumplir su condena, cuando es contactado por Javois para esa entrevista en la que se basa la serie. El actor considera que la ficción puede rellenar algunos huecos que no solo las nuevas generaciones tienen. Creo que es importante rellenar ese capítulo de la historia de España, aunque sea un capítulo más negro, un capítulo más turbio, pero es importante porque es responsabilidad de todos nosotros ser conscientes de lo que sucedió, precisamente para intentar evitar que vuelva a suceder. Mi generación, ya te digo, yo tenía 10 años aproximadamente, sí supimos que había habido un atentado, supimos que luego se relacionó a todo el caso de los yihadistas y tal, pero no la trama asturiana. La trama asturiana a mí no me llega hasta que me llegan los guiones de esta serie. Mis padres, por ejemplo, sí la conocían, pero es verdad que tampoco, cuando yo tenía 10 años no lo hablé con ellos, no era un tema que fueran a tratar conmigo. Entonces creo que la serie ayudará a rellenar la memoria de mucha gente. No solo de nuestra generación, incluso gente que quizás en su momento se quedó más con otro titular, con otro tipo de titular. Bueno, pues es verdad que 20 años después vuelve a poner los pelos de punta, a recordar todo aquello, toda esa trama previa. Yo solo he visto los dos primeros y he de decir que quizá el segundo es que se lo roba todo Paul López, ¿no? Que a mí me gusta mucho, porque es verdad que yo de esa trama asturiana, como tengo tan manida, ¿no? Toda la teoría de la conspiración, como que siempre me causó rechazo entrar ahí, ¿no? Pero es muy interesante descubrir todo ese contexto, también casi un contexto de clase, ¿no? Está muy marcada la situación económica de todos los que participaron, ¿no? Claro, yo es algo que hablaba precisamente con los creadores y con los actores, que hay en cierta parte notas hasta un poco de empatía con el pobre chaval, ¿no? El contexto económico, social en el que venía, con su padre en la cárcel, con su madre trapicheando. Dices, madre mía, es que parece que fue la única salida que tuvo. Sorprende, pone los pelos de punta que en solo 3 meses, desde que él tuvo el primer contacto con Trasorras, fue lo que pasó cuando llevó la mochila a Madrid, etcétera, y cómo se va fraguando toda esa amistad entre los dos, ¿no? Como esos pequeños trapicheos de barrio. Creo que está muy bien captado el barrio, toda la esencia, lo decían los cabezudos, lo cutre, es que fue muy cutre. O sea, eran chicos de barrio que salían, que trapicheaban, que se drogaban, y al final todo eso desembocó en el mayor atentado yihadista de nuestro país, y verlo, sobre todo eso, aunque nosotros lo hayamos vivido, yo precisamente tampoco tenía la trama asturiana muy en la cabeza, ¿sabes? Al final nos quedamos con eso, con las teorías de la conspiración, con toda la parte política que supuso el 11M, pero ver de dónde partió el drama, pues la verdad es que pone bastante los pelos de punta. Creo que está además hecho con muchísimo tacto, o sea, no están rodadas para nada las imágenes del atentado, y creo que ahí tomaron una muy buena decisión los Sánchez Cabezudo, siempre del lado de las víctimas, siempre contando con ellas, y eso hace que sea una serie pues
es muy, muy disfrutable y también una crónica de lo que pasó en nuestro país. Claro, yo creo que es muy interesante porque no hay una empatización una empatía con estos protagonistas, evidentemente, pero sí hay un intento de entender cómo alguien colabora sin preguntarse nada, ¿no? Que al final nos remite a mi película favorita este año, ¿no? Que es La zona de interés. El cómo, el no mirar, el no pensar en qué es lo que estás haciendo, no ver más allá de las consecuencias, no ver más allá del muro, simplemente en este caso por dinero, en una situación económica, pero por lo que fuera. A mí me parece muy importante que se hagan estas ficciones con rigor, que además con un rigor también histórico, porque ya han pasado 20 años y el contexto, la música, lo que se comía, lo que se bebía, dónde se iba, ¿no? Eso cambia, el acento y los actores, ¿no? Que creo que hay un acierto en el casting. A mí me estaba gustando mucho, quiero seguir viéndola, me parece que es una buena apuesta de Los Cabezudo de Disney, y aquí en el Cine en Láser pues la vamos a seguir de cerca. Invitamos a los oyentes a que la vean. Dani, gracias. A ti siempre. Adiós. El Cine en Láser con Pepa Blanes. Everyone is trying to get to the bar. Name of the bar. The bar is called Heaven. The band in heaven, they play my favorite song. Play it one more time. Play it all night long. Oh, heaven, heaven is the place, a place where nothing ever happens. Heaven, heaven is a place where nothing ever happens. Suscríbete al Cine en Láser. Escúchanos en directo en Láser los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.